Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, el médico que trabajaba en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador y que actualmente trabaja en la avenida Amazonas N21217 y Roca en el centro de Quito, en la capital, en el barrio La Mariscal, donde tiene un consultorio de medicina natural, medicina aborigen y medicina científica y donde eh, además produce uh, una planta medicinal denominada guabiduca, un antiespasmódico, que sirve para contrarrestar todo lo que es eh, el espasmo de los músculos lisos, sea en cavidades huecas como la vesícula, el uréter, inclusive cólicos uterinos, cólicos intestinales, cólicos renales, pero también nos sirve para espasmos bronquiales en el caso de asma o el COVID. En fin, esta planta medicinal que la producimos aquí en Ecuador es una planta originaria de los Andes, en la zona del bosque nublado, y su nombre, biolo- su especie se llama Piper carpunia, y bien, esta planta medicinal es un muy buen reemplazo para ciertas medicinas químicas como la cistalgina o la buscapina. Bien, estamos analizando cómo es lo que se vive en este momento en el continente americano, cómo es la salud y la vida en el continente americano, cuando en el continente americano estamos viviendo el la fiesta más grande del mundo, que es el Mundial de Fútbol, que se está realizando en América del Norte. Esto es en México, Estados Unidos y Canadá. Este es el evento más caro posiblemente de la historia de la humanidad y donde más gente ha sido convocada, donde más estadios se llenan y donde más equipos de fútbol participan en la historia y por supuesto más países participan en la historia del fútbol, siendo que las Olimpiadas siguen siendo el evento deportivo donde más países participan. Sin embargo, en medio de esta espectacularidad que revoluciona no solamente lo que es la comunicación social, porque se convierte en una transmisión en vivo y en directo con tecnología novedosa que nos hace sentir y presenciar estos eventos deportivos con una realidad que sobrepasa a lo que han sido las realidades transmitidas por los medios de comunicación en mundiales anteriores. Pero ¿cómo entendemos entonces la situación que vive la salud y la vida en América del Norte cuando en Estados Unidos el gobierno de Donald Trump se ha convertido en una amenaza para la paz mundial, luego de que primero impuso aranceles a todos los países del mundo, en segundo lugar intentó apropiarse de Groenlandia, intentó apropiarse de Canadá, al que le sugirió se convirtiese en el Estado 51 de los Estados Unidos, le cambió el nombre al Golfo de México y comenzó una expulsión masiva de migrantes, especialmente hispanos, de habla hispana, y en su mayoría era una cacería de migrantes mexicanos. Por supuesto, no solo de ellos, pero la mayor parte de los migrantes afectados eran sobre todo de la nacionalidad mexicana. Pues pensaba y piensa Donald Trump que México está invadiendo Estados Unidos de manera silenciosa
de la misma forma como los norteamericanos invadieron Texas y los estados del norte de México antes de 1848, en el que se produjo la famosa Guerra del Álamo y la guerra entre Estados Unidos y México, que finalmente le quitó a México un territorio que supera al territorio de toda Europa central y de toda Europa occidental. Es un territorio tan grande que era un territorio más grande que el que tenía Estados Unidos en ese momento. Entonces, desde ese momento, el hecho histórico es que en ese territorio habían familias mexicanas, habían indígenas de la religión católica que se sentían pertenecientes a lo que era el reino de España, pues el reino de España había sido el que había llegado a convertir desde estos territorios de California, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada, hasta la Patagonia, en el gran imperio español. Y este gran imperio español nos dejó no solamente una lengua, que es lo más importante, sino que además nos dejó una religión con la que nos identificamos, la religión católica, y sobre todo una identidad racial, es decir, a diferencia del imperio británico que colonizó el norte de Norteamérica y era un imperio racista que procuraba a toda costa la pureza racial y el dominio de la raza blanca sobre las demás razas. El imperio español, del cual se origina todo el mundo latinoamericano, es un imperio que admite el mestizaje, es más, impulsa el mestizaje, promociona el matrimonio de los conquistadores con los indígenas, crea en los territorios conquistados espacios territoriales exclusivos para los indígenas y crea una religión, la religión católica, donde el sol, que era prácticamente el dios de la religión católica, solamente se le cambia de nombre y se le conoce como Jehová o como Jesucristo. Y a la tierra se le cambia de nombre, a la diosa Pachamama, se le cambia de nombre y se le conoce como Virgen María. Esta confluencia de religiones, lenguas e idiomas, pues el español no solamente que permitió la comunicación escrita en este territorio enorme, sino que además permitió o dio escritura a muchas lenguas nativas y España procuró rescatar los saberes ancestrales y todos los conocimientos que tenían las culturas nativas, a diferencia de lo que sucedía en Norteamérica, donde se procuraba el exterminio y finalmente se les redujo a los indígenas norteamericanos a unas reservas, a unas reservaciones, quitándoles el territorio y expulsándolos de ellos. Esta diferencia es la clave para entender a lo que nos estamos enfrentando en este momento en este mundial. En este mundial, organizado por México, por Canadá y por Estados Unidos, México tiene una gran empatía con Irán, con Cuba, que son considerados por Estados Unidos como enemigos de los Estados Unidos y, por supuesto, una empatía con los migrantes, que son los expulsados de Estados Unidos, y, por supuesto, es enemiga del muro de Trump y es
y además no deja de perder la oportunidad de que sean los narcotraficantes y los traficantes de seres humanos aquellos que conviertan al muro de Trump en un muro franqueable a través de drones por el aire o de túneles por el sur o de embarcaciones por el océano. De tal manera que ese muro que quiere imponer Estados Unidos sobre los exterritorios de México sea un muro que no tenga la posibilidad de una existencia en el largo plazo. Esta es la situación que se vive entre México y Estados Unidos. Y en esta situación se desenvuelve un mundial que ya tiene como primeros clasificados precisamente Estados Unidos y México. En tanto, la visión que se tiene en Sudamérica, vale señalar que en Norteamérica también el conflicto está en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que a lo largo de la historia fue la frontera menos militarizada del mundo, mientras que la frontera con Estados Unidos y México es la frontera más militarizada del mundo, más custodiada del mundo. Sin embargo, es la frontera que tiene el mayor tránsito del planeta Tierra. En cambio, la frontera norte de Estados Unidos, la frontera con Canadá, nunca fue una verdadera frontera, sino que desde que Estados Unidos pretendió que tanto Groenlandia como Canadá fueran parte de los Estados Unidos para de esa manera poder superar a Rusia y tener más territorio que el que tiene la Federación de Rusia, entonces Canadá optó por distanciarse de Estados Unidos y encontró que en realidad Canadá es en este momento no solamente una potencia económica, sino que es una potencia geopolítica debido a su ubicación en el hemisferio norte, en donde está la nueva ruta de navegación que está revolucionando el planeta, que es la ruta del Ártico. Al disponer de la ruta del Ártico junto con Rusia y esta ruta convertirse en la más importante vía de transporte en el futuro cercano, luego del Pacífico, que sigue siendo la más importante vía de transporte comercial del mundo y lo será por mucho tiempo más. Pero gracias a la proximidad que permite la ruta del Ártico entre el continente asiático y el continente americano y el continente europeo, es la ruta que puede revolucionar las comunicaciones y el transporte marítimo en el planeta. Estos son los factores que hacen que Canadá se sienta en este momento como una gran potencia económica, no solamente porque posee el segundo territorio más grande del planeta después de Rusia, sino que además posee una gran cantidad de materia prima. Entonces, los tres países que se unieron en el Tratado de Libre Comercio y que ahora organizan este evento deportivo, el más grande posiblemente hasta el momento de la historia de la humanidad, tenemos que al mismo tiempo están viviendo su divorcio. El Tratado de Libre Comercio aparentemente se encuentra ya en su fase de terminal, luego de que Donald Trump ha impuesto sanciones arancelarias y deportación a los mexicanos y a los canadienses. Por supuesto, tenemos que mirar qué es lo que está pasando en América del Sur en este momento en que se vive esta feria, esta fiesta del Mundial, pues en Sudamérica el fútbol es el deporte rey
no existe más que el fútbol. Los sudamericanos pensamos prácticamente solo en fútbol y el hecho de que los sudamericanos pensemos solamente en fútbol, vivamos para el fútbol y el fútbol se haya convertido en la verdadera religión de Sudamérica, hace que la presencia de países como Argentina, que en este momento representa a la extrema derecha sudamericana, Colombia, que está también en el Mundial, pero que está viviendo una transición terrible en la que la derecha pretende volver a ser gobierno y volver a la guerra civil colombiana, devolver la vigencia a la guerra civil colombiana, que ya lleva más de un siglo. Y esta guerra, que en algún momento se pensó que, con un tratado entre las FARC y el gobierno podía darse por terminada, en este momento con la victoria de las Pinilla, el nuevo presidente de Colombia, aparentemente electo, aunque todavía falta el contar los votos de las urnas, pero ya él se proclama ganador de la Espinilla. Entonces tenemos que Colombia regresa a ser el botín de los Estados Unidos en Sudamérica, como lo fue desde el momento en que en Colombia se vivió la guerra de los 1000 días y Estados Unidos logró, gracias a esa guerra, apropiarse de Panamá. Hoy los colombianos que viven el capitalismo desbocado se encuentran ante el dilema de seguir siendo la cola de león de los Estados Unidos o pretender ser la cabeza de ratón de Sudamérica. Bien, entonces tenemos un mundial donde justamente el día de hoy se tiene que enfrentar Colombia y posiblemente Colombia sí llegue a ser uno de los equipos que participen en las finales de este mundial, justamente porque a Estados Unidos le conviene que el pueblo colombiano se encuentre completamente sedado a través del circo que representa el fútbol. Entonces, el fútbol en este momento hace el papel que hizo el circo en el Imperio Romano, pero la diferencia está que en el Imperio Romano el emperador ofrecía al pueblo pan y circo. En cambio, Donald Trump le ofrece a Colombia palo y circo. Palo, como el que le dio a Venezuela, le ofrece palo y circo. Pero los colombianos, desgraciadamente, se encuentran bajo la doctrina del gran garrote norteamericano desde hace 100 años. La doctrina del gran garrote norteamericano ha encontrado en Colombia el mejor ejercicio y el mayor escarmiento para el resto de los países latinoamericanos. Mientras tanto, Argentina, Chile, Bolivia y Perú giran alrededor de una derecha, pero Bolivia y Perú tienen el gran problema de los indios. Los indígenas, que también son parte importante en Ecuador, pasan a ser en este momento el mayor problema social de Sudamérica. Y es por eso que Bolivia, Chile y Ecuador, pero menos Chile porque tiene menos indígenas, pero Bolivia, Perú y Ecuador, que tienen una gran población indígena, que conservan
la lengua quichua como la lengua predominante, que conservan la cultura de los incas, se han convertido y se están convirtiendo en el clavo del zapato de Estados Unidos en América del Sur. Y esto se debe a que Estados Unidos ha convertido a Ecuador, Perú y Bolivia en lugares de saqueo, en países botín, donde el petróleo, el oro, el salitre, la plata, el estaño y ahora el litio se han convertido en botín de las transnacionales norteamericanas, y este botín se lo ha obtenido mediante el empobrecimiento de grandes masas humanas y el enriquecimiento brutal de los narcos y de las pocas familias que gobiernan estos países, como la familia Noboa en Ecuador, que lleva gobernando este país desde finales del siglo XX hasta la presente. ¿Qué sucede en cambio en Centroamérica? En Centroamérica la situación ha evolucionado hasta dar origen a nuevos modelos de Estado. Estos nuevos modelos de Estado son estados prisión. Estos estados prisión, donde los presos se convierten en el equivalente de lo que eran los esclavos en algunos imperios, como el imperio egipcio, o en los mismos imperios, o el imperio romano, donde los presos pasaron a ser esclavos, es el gran negocio de la República de El Salvador, que ha convertido a ese país en un estado prisión, donde la juventud es encerrada y utilizada como escarmiento, y donde la tortura se convierte en forma de gobierno. Este sistema se ha traducido también en Nicaragua, donde, a diferencia de Cuba, la situación se ha complicado. En estas situaciones donde tenemos que entendernos y ver que las condiciones se han complicado, especialmente en nuestros países. Muchas gracias.